Bien, regresamos a 21 Noticias y al comienzo del noticiero le platicamos acerca de una exposición muy interesante de Estrella Carmona en la Galería L. Bueno, pues vamos a platicar al respecto y es que esta mañana nos acompaña Alberto Adame, quien es director de Galería L precisamente. Nos acompaña Eduardo Laufer, quien es promotor de la obra de la pintora mexicana Estrella Carmona, e Itzi Soriano, quien es coordinadora de la Galería L, para platicarnos acerca de una exposición que refleja la aportación de Estrella Carmona, la historia de la plástica, la reflexión social que hizo a través de un incesante ejercicio crítico de su contexto social y que no ha perdido vigencia en la actualidad. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te parece, Eduardo, si empezamos por esta exposición y por la trayectoria de más de 25 años de Estrella Carmona? Sí, Estrella Carmona, una pintora veracruzana muy joven, pero muy productiva. Empezó muy temprano su carrera, a los 7 años de edad, ganando un concurso en Veracruz, estudiando, viniendo a la Ciudad de México muy joven a estudiar en la Esmeralda, y es producto de la generación de los 80, post-temblor de México, viviendo cuestiones sociales muy fuertes como la invasión de Irak, la caída del muro de Berlín, la separación de la Unión Soviética, la guerra también y el desmembramiento de la ex-Yugoslavia. Estrella siempre tuvo un compromiso social muy fuerte con su pintura, con el orden social y económico. Sus exposiciones y sus temas preferidos es la industria, la guerra, también un poco la Ciudad de México, porque también tienen bastantes obras aquí de la Ciudad de México. Sí, claro. Y es que ella a los 25 años ya estaba posicionada muy emblemáticamente dentro de su obra, los temas sociales y su manera de reflejar los momentos que se vivieron, como el terremoto del 85, como la caída del muro de Berlín, entre otras guerras, y su visión tan humana y un tanto socialista y no pesimista, pero muy humana y muy cruda. Sí, ni es una pesimista y tampoco es una optimista insensata, ¿no? Sí. Estrella trata de tener ese equilibrio y es una visión bastante crítica, como lo dices. Estrella es producto también de una generación que venía pues creciendo con los problemas sociales y refleja eso en su obra, es muy claro eso en su obra. Así es. Brochazos, es producto también del muralismo mexicano, es producto de tendencias estéticas muy violentas, como la transvanguardia, como el neoexpresionismo alemán. Claro, definitivamente, y eso la posicionó a nivel no solamente nacional, sino también internacional, y ella se presentó, sobre todo su obra, en los mejores museos de la Ciudad de México, y precisamente, hablando de Alberto, de Galería L, cumpliendo 2 años con esta gran exposición. Así es. Bueno, pues Galería L cumple justo 2 años y estuvimos trabajando junto con Eduardo esta exposición de Estrella Carmona. Nos llevó mucho tiempo en organizarla, llegó un catálogo a nuestras manos y decidimos hacer una exposición sobre ella. ¿Y qué es lo que abarca esta exposición? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, pues nosotros hicimos una selección de obra monocromática de sus últimos años. Entonces estamos abarcando la última década de ella como pintora, y los temas, justo como decía ahorita Eduardo, es la industria, la guerra y la robótica. Entonces, básicamente estamos haciendo esta selección, o hicimos una selección de obra. Estamos viendo precisamente en pantalla parte de su obra, y como decíamos, ¿no? Imágenes crudas, humanas, pero con muchísimo sentido, y es parte de lo que podemos encontrar, Itzi, en esta galería, con además de exposiciones, talleres, mesas redondas, entre otras cosas. Sí, vamos a tener también en la imagen de esta exposición vamos a invitar a diferentes críticos y especialistas de arte para que hablen de la obra de Estrella y de cómo repercute tanto en el mundo del arte actual como en el contexto social, porque la obra de Estrella fue muy contundente y su discurso está actual todavía. Entonces vamos a estar muy activos, tenemos muchas actividades, nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí vamos a estar poniendo las actividades, estamos de martes a sábado, de 11 a 7 de la noche, para que puedan visitar la exposición. Tenemos también material de Estrella inédito, que tenemos sueños,
que Estrella escribía a mano, y tenemos también su música. Ok. Entonces es una gran exposición para que puedan acercarse a Estrella como persona y conozcan su contexto, cómo pensaba, qué escuchaba, y vean su obra, la pueden entender mejor. Definitivamente. Y en este caso hablamos de Galería L, que está cumpliendo 2 años, pero me parece interesante para ustedes que se dedican al arte. ¿Cuál es la respuesta de la gente a lo largo de estos años y a lo largo de la historia de un artista plástico, de un pintor, de una pintora mexicana? ¿Cuál es la respuesta de la gente? ¿Realmente hay respuesta? Sí, del público sí es una respuesta bastante grande, y alguna vez comentamos que el problema de la obra de Estrella no es tanto el tema, no es tanto la crítica que se le hace, sino luego la indiferencia de las autoridades, ¿no? Exacto. Que ha tenido así en abandono a los artistas, pero la respuesta del público, de sus alumnos, de la crítica ha sido muy buena. Definitivamente. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de vivir esta exposición. Todavía hasta el año que entra, pero pues no hay que esperarnos, estamos de vacaciones. Así es que ¿en dónde está Galería L para que vayamos? Está en Alfonso Reyes 216, en la Colonia Condesa. Bueno, pues ahí lo tiene. Vamos a vivir esta experiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Continuamos.